al noroeste de la provincia de Badajoz, en las tierras de la llamada Siberia, y como presidiendo toda la comarca, se encuentra un castillo, y a sus pies un pueblo con su mismo nombre. Esta vez nuestra ruta con encanto está habitada por castillos, por casas señoriales con vocación de historia y por un lugar maravilloso que vive en la ladera de una montaña. Vamos a conocer la Puebla de Alcocer. Puebla de Alcocer, a la sombra del castillo. Primitivamente, el pueblo que visitamos hoy, Puebla de Alcocer, estuvo asentado al pie de la sierra, sobre el llano, trasladándose posteriormente a su emplazamiento actual, buscando, quizás por razones de seguridad, la proximidad de la fortaleza. El ámbito donde se localizaba anteriormente el núcleo aún resulta conocido por su antiguo nombre tradicional, el de Aldea Vieja. Parece ser de una época remota y se cuenta que los pilares que actualmente existen tuvieron su origen en unos baños romanos. Y otros restos que hablan de un pasado remoto, según el historiador Vicente Paredes, el cual sitúa en este lugar a la antigua Acraleucra, ciudad cartaginense fundada por Amílcar Barca, el año 230 a.C., ruinas llamadas en el pueblo el Castillo Viejo, que responden a las características de la fábrica bélica de los cartagineses. Ya en época medieval, en el año 1288, el Concejo de Toledo otorgó la primera carta de población de Puebla. A partir de esa fecha es cuando se llamará Puebla de Alcocer. El 22 de abril de 1441, Juan II declara a la Puebla de Alcocer villa en sí, dotada con jurisdicción propia, apartada de la de Toledo, y en ese mismo mes concedió la Puebla de Alcocer al maestre de Alcántara, Gutiérrez de Sotomayor, facultándole para que pudiera legarla a sus sucesores y poder formar con ella un mayorazgo. Desde el punto de vista de las atribuciones de la villa, Puebla de Alcocer poseía, por concesión de Toledo, gran parte de los pueblos que hoy en día tiene la comarca. Numerosos fueron los vecinos que tiempos después embarcaron para América, dejando constancia de su paso ante la Casa de Contratación de Sevilla. Como constancia queda en este museo etnográfico, situado en el viejo convento de San Francisco, de las labores y útiles más comunes en la vida diaria de los vecinos, en una época ya más reciente. Aperos de labranza, utensilios de cocina o incluso armas camufladas. Y una curiosidad: Soraya, sorprende nada más entrar al museo y encontrarse un lienzo con un gigante dibujado. ¿A quién se refiere exactamente? Pues este gigante es Agustín Luengo Capilla y nació aquí en Puebla de Alcocer en el 1826. Llegó a medir 2,35 y calzaba un 53 de pie. Tampoco tenemos muchos más datos de él, solamente que trabajó en un circo en el que exhibían este lienzo, y su número era en las dos manos ocultar lo que es una cuartilla de grano o de aceituna.
Luego, al hacerle unas pruebas, unos análisis, se dieron cuenta que tenía una tuberculosis ósea bastante avanzada y el doctor Velasco, que se enteró de la existencia de él, decidió comprarle su cuerpo en vida. O sea, el doctor le daba un dinero para que se pudiera alimentar a cambio de que le donara su esqueleto. Luego, y así lo hicieron, y actualmente el esqueleto se puede ver en el Museo Antropológico de Madrid. Y ya no ha vuelto a nacer nadie tan grande, ¿no? No, no se conoce ni aquí en el pueblo ni de la familia de este señor. Dando una vuelta por el museo, la verdad que está llena de curiosidades. Exactamente cómo se han conseguido todos estos elementos. Estos son donaciones de la gente del pueblo. Donaciones o préstamos, la gente lo trae por un tiempo o bien lo dona para el museo. Saliendo del museo, podemos contemplar todo el edificio conventual. Comenzó su construcción en el año 1543, por encargo de doña Felipa de Sotomayor, tía de Fray Juan de la Puebla, en honor a su sobrino. Es de estilo herreriano. Fue lugar de noviciado de la Orden Franciscana de la provincia de Santa María de los Ángeles, hasta su traslado a Guadalupe. El templo tiene una sola nave con cúpula y una capilla a cada lado. Tiene en la actualidad uso litúrgico. Con la desamortización de Mendizábal pasaron a manos privadas la mayor parte de las dependencias del convento, aprovechándose para construir viviendas particulares. Donde antiguamente estaban las celdas de los frailes, se instaló el albergue municipal. Las casas solariegas abundan por aquí, encontrándolas a cada paso que damos. Así, junto a la fuente de Oñamira y su llamativa reja de 1903, encontramos la casa de los Solo de Zaldívar, con una gran fachada de 3 pisos en 2 frentes. Tiene numerosas ventanas enrejadas, dispuestas simétricamente. La casa de Arévalo, la de los Chacones del siglo XVII, lleva la portada trabajada en relieve, con un hermoso escudo y adornos de azulejería. La del Comendador, donde destaca la portada de sillares de piedra, rematada en pináculos trabajados en relieve, sobria y de gran belleza. Y otra de triste recuerdo, la de la Santa Inquisición, del siglo XVI. Fachada hecha con sillares de piedra labrada. En relieve destaca un gran arco de medio punto sobre la puerta y en la parte superior de esta, a ambos lados, 2 mascarones amenazantes en alto relieve. Tiene una graciosa gárgola arriba. Caminamos hacia la plaza, pero antes de entrar en ella, otra fachada nos llama la atención. Pero esta por otro motivo, su cartelito goloso. Dulces artesanos elaborados por Toñi Martín. Tortas de chicharrones, cajones de almendra, mantecados, rosquillas de yema, roscos de vino. En fin, a probar y a caminar. Y eso hacemos ahora. Nos encaminamos hacia la Plaza Mayor. Pero ya sea el dulce que hemos tomado o la hora que es, decidimos conocer otro producto local. Si tuvieras que describirme el sabor de tu queso, ¿qué pedirías de él? ¿A qué sabe? ¿A tierra? Es un queso muy suave, lo come mucho porque aquí lo típico es el queso de oveja, ya es muy fuerte, también tiene un precio bastante asequible porque el queso de oveja ya está un poquito subido, este se mantiene un precio todavía bueno y entonces la gente pues lo compra mucho, muy suave. ¿Siempre haciendo queso, Jacinto? Siempre, siempre. Y antiguamente... Lo hacía a mano. Y no como de plástico, ¿no? Con el esparto. Efectivamente, así lo hacíamos, pero se hacían 3-4 quesos al día y ahora elaboro 60 quesos 2 horas. Y es por eso, por lo que hemos cambiado. Porque Nosotros, a mano no... En nuestro programa buscamos rutas, pero también buscamos sabores.
estos sabores se han perdido, es decir, el sabor de antaño del queso ya... es que ya casi no dejaban de hacer ese queso, es que ya no te dejan de hacer ese queso, como no sea con toda esta historia ya no te dejan de hacerlo. Eso de hacerlo a mano, hacerlo en la instalación, eso ya no se puede hacer. Es un trabajo que requiere esfuerzo, ¿no? Mucho, y muchas horas, estar aquí muchas horas. Y sobre todo dedicación a las vacas. Todo el día, y más ahora con el tiempo, barro y limpiarla, mucha limpieza. Y... muchísimas horas de trabajo. Pero bueno, solo sé hacer eso. Soy quesero desde siempre, y vaquero. Y ahora ya sí, entramos en la plaza, dejando a un lado el Palacio de los Duques de Osuna. Destaca su fachada la Plaza de España, por su portada de piedra, la cual esconde una cara en relieve. La iglesia parroquial de Santiago Apóstol se ofrece ahora a nuestra vista. De estilo románico mudéjar, levantada en los siglos XI al XII, fue en sus principios mezquita árabe. En su costado norte tiene una portada de piedra labrada de estilo plateresco, que fue mandada a construir por Fray Juan de la Puebla, apreciándose en la misma, esculpido en piedra, el lema de los Sotomayor: todo es poco. Está coronada con una hornacina con la imagen del apóstol Santiago, en hábito de peregrino. Nada más entrar podemos apreciar la losa sepulcral de Fray Fernando de Moraga, conocido como el segundo Marco Polo de la historia. El interior del templo es de 3 naves, divididas por gruesos arcos. Contiene un artesonado mudéjar de gran belleza. Recientemente, el presbiterio ha sido decorado con un fresco de estilo iconoclasta, realizado por el pintor ruso Boris Lugosovskoy. Se dice que aquí reposaron los restos del rey Pedro I el Cruel, aunque aquí hay dilema con la iglesia parroquial de Casas de Don Pedro. Salimos del templo para callejear buscando la salida del pueblo, que nos lleve hacia arriba, hacia el gran monumento. Pasamos junto a la Fuente del Camino, que homenajea a la mujer de la Puebla, la ermita de San Antón y junto a ella el abandonado convento de la Visitación, construido a comienzos del siglo XVI para albergar a la Orden de la Inmaculada Concepción. Fue desmantelado durante la Guerra Civil, trasladándose las monjas entonces al convento de Cabeza del Buey. A punto ya de abandonar el casco urbano del pueblo, nos damos cuenta que no hemos buscado alojamiento y habrá que hacerlo. Antonio, ¿cómo nace la idea de crear una casa rural? Bueno, pues yo, como muchos hijos de extremeños, veraneaba en este pueblo, al ser el pueblo de mi madre, y esta era la casa de mis abuelos, y decidí pues compartir mi gusto por venir aquí pues con todos mis amigos y después pues con todo el mundo que quiera conocer esta zona. ¿Y le pusiste de nombre? La Casa de los Templarios. ¿Y cuál es la razón de ese nombre? Bueno, pues soy aficionado al tema y por esta zona existen muchos castillos, muchas ruinas que son desconocidos para la mayoría de la gente y considero que son muy interesantes de visitar. ¿Y cubre las expectativas las casas rurales para todos esos viajeros que vienen a visitar el pueblo? Yo creo que sí, porque viene mucha gente buscando caza, hay otra gente que viene buscando pesca,
o personas que buscan simplemente desconectar de la gran ciudad, y de todo eso pues tenemos en esta zona. Luego cuando llega el verano hay zonas de baños, hay mucha naturaleza y en definitiva yo creo que es un sitio por descubrir, pero que todo el mundo que ha venido aquí se va contento a su casa. Ahora, tras la conversación en la casa rural, una curiosidad nos invade. Guía de pesca a la forma inglesa. Preguntamos. Y hacia los embalses nos mandan. Bajamos hacia la zona de recreo llamada La Charca. Y como si fuera un breve aperitivo, enfilamos hacia otra, bastante más grande, el embalse de Orellana. Y allí encontramos nuestro objetivo. ¿Se pesca bien en Extremadura? Sí, es bien. Hay días mal, hay días buenos. Bien, sí. ¿Cómo pescan los ingleses? ¿Pescan diferente a los españoles? Sí, poco más fina, anzuelo pequeña y más seriosa. Muy seriosa. ¿Y nosotros cómo pescamos? ¿Cómo pescamos los españoles? No, hay pescadores de español muy buenos, hay gente que pesca la carpa muy bien. Pero por ejemplo, aquí en Serena, nosotros un caña y serioso cada minuto buscándole caña para poquito y sacar enseguida el pez, ¿no? Sí, hay muchos peces aquí. Posible coger 100, 120, 130 kilos cada día, una persona. Sí, buena zona, bueno. ¿Es captura que luego se devuelve otra vez al embalse? ¿O lo llevas el pez? Siempre en inglés es... Cuando estoy en bar, hay otros peces o carpa 17 kilos, 18 kilos. Oh, ¿dónde está? Suelta, siempre. En inglés es no mover. Dejamos a nuestro amigo ocupado ahora en montar sus cañas para aprovechar el día. Mientras nosotros, desde aquí abajo, junto al agua, echamos un vistazo a nuestro inmediato destino, el castillo. Pero antes de subir, habrá que documentarse un poco. Pues los orígenes del castillo se data más o menos a finales del siglo XI, primeros del XII, y parece ser que hubo una construcción anterior. Está construido en mampostería y ladrillo por alarifes mudéjares que procedían de Zafra, según se cuenta. Tiene 80 metros de largo por unos 50 de ancho y los muros tienen más de 2 metros de ancho también. Y actualmente, bueno, en el siglo XV fue reconstruido por don Gutiérrez de Sotomayor, al cual se lo cedió el rey Juan II a cambio de su ayuda para ganar la batalla de Olmedo. Y actualmente se ha restaurado lo que son las almenas, el torreón, también la torre del homenaje, se ha habilitado el acceso y es lo que en realidad se conserva a día de hoy. Me comentaban que antes había incluso otro castillo más. Pues sí, el llamado Castillo Viejo, que parece ser que estaba asentado en la zona más alta del pueblo, en un montículo rocoso que hay, que nosotros llamamos las Espeñas. Y ya no queda más que barrera arriba. A medida que avanzamos, la panorámica se va ampliando. Extensos olivares en las laderas de la Sierra de Alcocer, mientras en el llano se extienden las tierras de la Siberia. Al llegar arriba, es la Serena quien se nos muestra al otro lado, con estos mares de interior.
pero también se nos muestra otra cosa, muy oportuna tras la subida realizada y más aún para la que queda. Viandas del lugar. Pues elaboradas van con margarina, cebolla, leche, harina, el queso, sal, pimienta y un poco de nuez moscada. Todo esto pues sofriendo primero la cebolla, metiéndole luego con la cebolla ya con la margarina en la harina, la leche hervida, con la nuez moscada, el queso ya cuando ya está la leche casi a punto de hervir, como se funde muy bien este queso, pues cortadito a cuadritos se le mete a la leche y ya se termina de fundir. Entonces ya hacemos como fuera otra croqueta, en vez de pollo, de jamón y pollo, pues de queso de La Serena. Un plato realmente excepcional. Hemos hecho una perdiz, pues bueno, aquí así un poco a la manera nuestra de aquí de la... ¿Cómo la hacéis exactamente? Esto va casi como escabechara, digamos, y eso pues con cebolla, mucha cebolla, una cabeza de ajo partida a la mitad, laurel, pimienta negra, con su aceite guapo de aquí, claro, todo bien rehogado, y luego vino blanco, un cardo, la perdiz, claro, metida al horno para que quede tierna, bien rehogada primero, y bueno, y luego ahora, pues por ejemplo, pues seta, pues no estamos en la temporada, pero me gusta, por ejemplo, digo, bueno, pues una seta, una zanahoria, así, y la seta, pues bueno, pues son champiñones naturales que los conseguimos siempre, y gírgolas de esta seta de cardo que por aquí se suele decir más. ¿Y de postre qué nos has preparado? Pues de postre hemos preparado así un helado de turrón, y almendras y tal, que es lo mismo, como por aquí también somos tierra de turroneros, ¿no? Bueno, así semifrío, y es un postre, pues, mío, por ejemplo. O sea que... El castillo es una fortaleza de carácter militar, casi inexpugnable, de estilo mudéjar. Fue construido en el siglo XII. Se especula si por la orden de Alcántara y reconstruido en el siglo XV por don Gutiérrez de Sotomayor, tal y como evidencian los escudos que aún hoy en día pueden verse en la torre del homenaje. Cuenta con un recinto de forma irregular, para así adaptarse al terreno en el que está edificado. Su longitud es de 80 metros, su anchura de 47, y la torre del homenaje se alza hasta los 25, con 10 metros de diámetro. Su construcción o fábrica es de mampostería y en las torres alternan dobles hileras de ladrillos, por lo que debieron tomar parte en ella obreros alarifes de origen mudéjar, pues así lo acreditan el empleo de los ladrillos por fajas, como las ventanas enmarcadas por alfiz. Desde su torreón se divisa en una amplitud de 360 grados una panorámica inigualable, incluidos los embalses de Orellana y sobre todo el Mar de la Serena, el embalse mayor de España. Hemos subido a esta enorme mole granítica que es el castillo para poder ver desde aquí dos comarcas, la Siberia y la Serena, salpicada de páramos, de modestas sierras y de grandes embalses. Un lugar realmente espectacular.
al noroeste de la provincia de Badajoz, en las tierras de la llamada Siberia, y como presidiendo toda la comarca, se encuentra un castillo, y a sus pies un pueblo con su mismo nombre. Esta vez nuestra ruta con encanto está habitada por castillos, por casas señoriales con vocación de historia y por un lugar maravilloso que vive en la ladera de una montaña. Vamos a conocer la Puebla de Alcocer. Puebla de Alcocer, a la sombra del castillo. Primitivamente, el pueblo que visitamos hoy, Puebla de Alcocer, estuvo asentado al pie de la sierra, sobre el llano, trasladándose posteriormente la primera carta de población de Puebla. A partir de esa fecha es cuando se llamará Puebla de Alcocer. El 22 de abril de 1441, Juan II declara a la Puebla de Alcocer villa en sí, dotada con jurisdicción propia, apartada de la de Toledo, y en ese mismo mes concedió la Puebla de Alcocer al maestre de Alcántara, Gutiérrez de Sotomayor, facultándole para que pudiera legarla a sus sucesores y poder formar con ella un mayorazgo. Desde el punto de vista de las atribuciones de la villa, a su emplazamiento actual, buscando, quizás por razones de seguridad, la proximidad de la fortaleza. El ámbito donde se localizaba anteriormente el núcleo aún resulta conocido por su antiguo nombre tradicional, el de Aldea Vieja. Parece ser de una época remota y se cuenta que los pilares que actualmente existen tuvieron su origen en unos baños romanos. Y otros restos que hablan de un pasado remoto, según el historiador Vicente Paredes, el cual sitúa en este lugar a la antigua Acraleucra, ciudad cartaginense fundada por Amílcar Barca, el año 230 a.C., ruinas llamadas en el pueblo el Castillo Viejo, que responden a las características de la fábrica bélica de los cartagineses. Ya en época medieval, en el año 1288, el Concejo de Toledo otorgó